Bien, muy buenos días. Les saluda el alumno Jimmy Molina. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana. Hoy vamos a hablar sobre procedimientos especiales. Bien, vamos a hablar sobre los procedimientos especiales, estos de los cuales caen en la asignatura de Derecho Procesal Penal, impartida por el magíster Humberto Barzola. Bien, en este momento vamos a compartir rápidamente sobre los procedimientos especiales contenidos en el Código Orgánico Integral Penal. Dentro de los procedimientos especiales encontramos el abreviado, el directo, el expedito y el del ejercicio de la acción penal privada. Bien, ¿cuáles son las condiciones para la aplicación del procedimiento abreviado? El Código Orgánico Integral Penal establece que las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad máximo a 10 años pueden ser sujetos a este procedimiento. Como recordando que en el Código de Procedimiento Penal ya contemplaba o contenía este procedimiento abreviado. Sin embargo, hay un cambio. En el código anterior, obviamente se contemplaba que procedía la aplicación de este procedimiento en aquellos delitos de tentativa que se han sancionado con pena privativa de libertad de mínimo hasta 5 años. Este cambio obviamente contribuirá a que muchos de los delitos sean sancionados con esta pena de 10 años que puedan ser objeto de la aplicación de este procedimiento abreviado. Otra de las condiciones para la aplicación de este procedimiento es que se puede realizar desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. De manera que tiene este espacio donde el fiscal puede pedir o proponer la aplicación de este procedimiento. La existencia de varios o procesados no constituirá en ningún impedimento para la aplicación de este procedimiento. De la misma forma, la pena acordada entre el fiscal, el procesado, obviamente acompañado por su abogado defensor, no podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal. Bien, ¿cuál es el trámite a seguirse en este tipo de procedimiento? El fiscal es el que debe proponer al procesado o a su abogado defensor. Obviamente, ellos dos tienen la obligación de dar a conocer de una forma clara, precisa, de una forma muy sencilla al procesado, dándole la posibilidad a que él conozca exactamente cuál es la implicancia o el resultado de este procedimiento abreviado. El momento en el que el procesado decida de una manera libre y voluntaria, el fiscal no podrá hacer uso de mecanismos de presión o coercibilidad o en otros tipos de situaciones para que a él exigirle que se someta a este procedimiento. No debe ser forzada. En el momento en el que el procesado, consciente de la aplicación de este procedimiento, consecuentemente admite su participación del hecho en el cual se lo está procesando, inicia el acuerdo sobre la calificación del hecho punible y de la pena. ¿En base a qué? En base al análisis de los hechos imputados y que sean obviamente aceptados por el procesado. Para el establecimiento de la pena se deberá tener en cuenta también las circunstancias atenuantes que se pudieron haber existido en el momento de la comisión de la infracción. La rebaja no podrá ser menor al tercio de la pena mínima de lo sugerido. De acuerdo, el fiscal tiene la obligación de pedirle al juez de que convoque a una audiencia oral pública dentro de las 24 horas, donde será el espacio, el escenario donde se decida si se acepta o no la aplicación de este procedimiento. Al ser aceptada, se instalará una audiencia de una forma rápida. En este espacio, obviamente se considerará la palabra fiscal, en la cual él va en este momento a presentar cuáles son los hechos de la investigación. El juez también debe la obligación de escuchar al procesado de una forma obligatoria. El procesado a la vez tiene que en este espacio manifestará a viva voz
si se somete a este procedimiento o a su vez rechaza este procedimiento abreviado. Y a su vez aceptar la participación en el caso fuera que acepte del hecho. La víctima de la misma forma también tiene la potestad de comparecer en esta audiencia, siempre y cuando se encuentre presente en esta audiencia, pues, ¿no? Al final la audiencia, el juez obviamente dictará la sentencia condenatoria. Una de las características de este procedimiento es que sus sentencias son condenatorias. En esta sentencia condenatoria se establecerá la pena acordada, obviamente por fiscalía no puede ser mayor ni más grave, sino ya la acordada previamente con fiscalía. También contendrá la reparación que pueda tener derecho a la víctima, pues no, en ciertos casos, pues no, nuestra Constitución, nuestro Código Orgánico Integral Penal, pues contempla que siempre en una sentencia condenatoria se debe establecer la reparación integral a la víctima por los daños ocasionados. El procedimiento directo, ¿cuál es el objetivo? El que es la concentración de todas las etapas como de un proceso ordinario en una sola audiencia. Esto significa que la instrucción, la evaluación y preparatoria de juicio, la de juicio se van a celebrar en una sola audiencia. ¿Cuáles son las características para aplicar este procedimiento? Es de que procede en delitos flagrantes, siempre y cuando la pena privativa de libertad sea máximo a 5 años. Y en el caso de que procede es en contra de los delitos de la propiedad que no excedan los 30 salarios básicos unificados del trabajador, que actualmente son aproximadamente $400. Ya, siempre y cuando todo esto, este valor más que todo, va a ir cambiando, ¿ya? Porque el salario básico ahorita es de $400, pero esto va a ir cambiando año a año. Existen prohibiciones en las que no es posible la aplicación de este procedimiento. Está prohibido la aplicación de este procedimiento en las infracciones contra la eficiencia y contra la eficiencia pública, en delitos contra la vida o la inviolabilidad de la vida o la integridad de la libertad de la persona, también en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. ¿Cuál es el trámite a seguir en este procedimiento directo? Calificada que sea la flagrancia, se procede a la aplicación de este procedimiento. El juez convocará a una audiencia de juicio en un plazo máximo de 10 días. Dentro de este tiempo, las partes procesales tienen el derecho de anunciar sus pruebas, siempre y cuando sean hasta 3 días antes de la fecha en la cual se va a celebrar la audiencia. Esto va a aplicarse uno de los principios, que es el principio de contradicción. Esto va a hacer que las partes estén preparadas, de anunciar sus pruebas, como yo le llamo, que estén preparadas de unas herramientas o armas jurídicas, pues para garantizar la igualdad en este proceso. En el caso de inasistencia del procesado a esta audiencia de juicio, el juez tiene la facultad de disponer la detención del procesado, con el objeto único y obviamente para la comparecencia de esta audiencia. La audiencia se podrá suspender solo una vez. Esta puede ser pedida a petición de partes o de oficio. Recordemos, si la suspensión va a ser de oficio o de parte, tiene que ser motivadas, ¿sí? Todos los jueces o juezas tienen la obligación de motivar sus decisiones, o en este caso la suspensión de esta audiencia. Bien, la reinstalación. La reinstalación obviamente no podrá realizarse dentro o máximo de los 15 días. No podrá celebrarse después. El juez, concluida esta audiencia, dictará la sentencia, que esta puede ser condenatoria o a su vez rectificando el estado de inocencia del procesado. Esta decisión puede ser apelada ante la Corte Provincial. Bien, el otro procedimiento, que es el procedimiento expedito, es aplicable para 3 tipos de contravenciones: contravenciones penales, contravenciones de tránsito y las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
¿Cuáles son las características las características generales de este procedimiento? Se resuelve en una sola audiencia. La víctima y el procesado en esta audiencia tienen la posibilidad de conciliar. En qué caso existan excepciones en las cuales no es posible la conciliación es en la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el caso de que la víctima y el procesado quieren o hayan logrado a un acuerdo, este acuerdo se lo dará a conocer al juez, quien pondrá fin al proceso. ¿Cuál es el procedimiento en las contravenciones penales? Se aplica obviamente a petición de parte. Recibida la petición, el juez convocará a la audiencia y dará a conocer a la persona que se le acusa. Y en esta misma audiencia el juez tendrá que decirle al denunciado que tiene derecho a una defensa. ¿Ya? Esta audiencia se realizará en un plazo máximo de 10 días. De la misma forma, las partes tienen el derecho de anunciar sus pruebas hasta 3 días antes, como en el procedimiento directo. ¿Ya? Obviamente, si se trata de delito de contravenciones flagrantes, ya no tendrá la posibilidad de anunciar en la misma audiencia, más bien tiene que presentar todas las pruebas, o sea, ya no va a tener el plazo, sino ya automáticamente cuando es en delito flagrante. En caso de ausencia del procesado, en las mismas formas, el juez tiene la facultad de disponer la detención hasta 24 horas. Tenemos que tener en cuenta que nadie puede ser privado de su libertad más allá de 24 horas sin formulación de cargo o sin decir por qué está detenido, ¿no? Porque en sí todos estamos obligados a hacer cumplir uno de estos primeros derechos, que es el no privar de la libertad a una persona. Concluida la audiencia, el juez corresponderá a la sentencia, que esta puede ser condenatoria o ratificatoria de inocencia. La misma también será apelable a la Corte Provincial. Bien, se encuentra, mientras nos encontramos en el proceso de los procedimientos expeditos, el juez, si se percata que el caso se trata de un delito de que no tiene que ver con el procedimiento expedito, el juez se incidirá y da a conocer a Fiscalía para que siga el procedimiento ordinario. Bien, ahora hablando sobre el procedimiento de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. En estas contravenciones, el procedimiento competente es el juez de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar del cantón en el cual se haya cometido la contravención o del domicilio de la víctima. Si no existe este juez, el siguiente es el juez de la familia, mujer y adolescencia. En caso de su ausencia o que no exista estos dos jueces, el llamado o el competente a esto es el juez de garantías penales. ¿Cuál es el trámite en este procedimiento? El juez que conoce por denuncia, ya sea por la víctima o por los profesionales de la salud o establecimientos públicos o privados de educación, o cualquier persona, el juez tiene la obligación de receptar de forma inmediata el testimonio de la víctima o de los testigos o de los denunciantes. También tiene la obligación de ordenar la práctica de los exámenes periciales y de otras diligencias probatorias que ayuden a ayude a aclarecer el hecho. Bueno, estas situaciones de la recepción de testimonios anticipada va a ayudar mucho a que muchos de los casos que realmente de este tipo tengan una solución y que no queden en impunidad. No podemos decirle a la víctima que haya sufrido violencia familiar, pues decirle vuelva mañana, vuelva al otro día, porque va a ser susceptible a que el infractor la vuelva a acosar. Bien, esta audiencia igual también se podrá celebrar hasta máximo dentro de 10 días. Ahora, al ser flagrante, la audiencia se formulará de una manera inmediata. Esta audiencia de juzgamiento también podrá diferirse también por una sola vez si existe
algún tipo de escrito que sea por un medio de petición por una de las partes. Bien, vamos a hablar sobre los procedimientos expeditos de tránsito. Ya, los procedimientos expeditos de tránsito, todas las infracciones de tránsito serán susceptibles a este procedimiento y serán también apelables máximo hasta 3 días. Bien, también tenemos el ejercicio de la acción penal privada. En el ejercicio de la acción penal privada se va a interponer por una de las dos de las partes. ¿Cuáles son los delitos en el cual se puede llevar a cabo en este ejercicio de la acción penal privada? Es los delitos de calumnia, usurpación, estupro o de lesiones. De lesiones que no superen los 30 días de lesiones. Bien, en este tipo de procedimiento es un procedimiento rápido, en las cuales también se podrá llevar a una conciliación, y esta se la dará a conocer al juez por ya sea por una denuncia por una de las dos partes. En este procedimiento no actúa fiscalía. En este procedimiento se lo denomina o se lo llama como querella. El denunciante tiene que poner todos los datos, número de cédula, nombre, dirección, todos los datos de la persona que va, del querellante, y la misma información y los mismos datos del querellado. Bien, hemos llegado en sí a la conclusión o al término de todos estos procedimientos especiales. En sí, todos estos procedimientos especiales tienen una característica, en las cuales es de que todos estos procedimientos sean de una manera rápida, que no se violen ningún derecho, ya, de que de esta manera los jueces no tengan esa suficiente carga laboral, ya, y que esta a su vez sea rápida, ¿verdad? Tengan sentencias ya sean condenatorias en el caso de la abreviación